Lo primero, que cuando contemplamos todo lo que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo, y estamos viviendo muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que quizás hace unos años nos resultaban difícil prever que se fueran a presentar en nuestras vidas. Ahora, sin embargo, están aquí, la estamos viviendo, la estamos experimentando, unos de una manera, otros de otra, pero en cualquier caso están aquí. Pues bien, todo lo que vivimos, tanto en lo personal como en lo colectivo, nunca debemos perder el punto de mira, nunca debemos perder la conciencia de que tiene un sentido profundo. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo es todo. Y también lo que estamos viviendo ahora de manera colectiva y lo que puede ser que vivamos en eso que llamamos futuro de una manera colectiva. Todo tiene un porqué y un para qué. En la vida, amigos y amigas, no hay casualidades. La vida está llena de causalidades y todo tiene su porqué y su para qué. Cuando algo llega a nuestra vida, en lo personal o en lo personal a través de lo colectivo, llega por algo que siempre tiene que ver con el impulso de nuestra evolución espiritual, el impulso de nuestra evolución en conciencia. Siempre, siempre. En nosotros hay una esencia, más allá de la apariencia. Esa esencia no está aquí por casualidad. También tiene un sentido profundo que esa esencia, la que está encarnada en vosotros, la que está encarnada en mí, esté aquí. Y esa esencia no viene, permitidme que hable de manera muy coloquial, a perder el tiempo. Viene a experimentar, viene a vivenciar circunstancias, hechos, vivencias que le permitan hacer una siembra, vuelvo a Cristo Jesús, que esa siembra le ofrezca una cosecha de la que extraer aceite. A la esencia se le puede llamar de muchas maneras. Coloquialmente hablamos de alma y de espíritu, de la dimensión álmico y espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Jesús, hablando del alma, usa un símil muy curioso, que es una lámpara de aceite. Y dice que esa lámpara de aceite tenemos que irla llenando. ¿Llenando de qué? De aceite. Y el aceite no se llena comprándolo en la tienda. El aceite del alma se llena de lo que vamos sembrando en la vida. Si en la vida vamos sembrando piedras, de las piedras no se puede extraer aceite. Si por la vida vamos con egoísmo, con egocentrismo, con economicismo, con materialismo, etcétera, 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 de ahí, de esa siembra, no se puede cosechar aceite. En cambio, cuando vamos por la vida de otra manera, de una forma más abierta, a mí me gusta decirlo porque creo que es un término que es un poquito especial, pero se entiende muy bien. Si vamos por la vida con menos estreñimiento, si vamos por la vida más suelto, no tan empeñados en acumular, en retener, en poseer, en todo para mí, si vamos por la vida con menos estreñimiento, nuestros actos, nuestras obras, nos permiten una siembra de cuya cosecha podemos sacar aceite. Cuando nuestra alma encarna, se proyecta en cada uno de nosotros para vivir una encarnación, el alma individual que hay en cada uno de nosotros, es con un sentido que es extraer aceite, sacar aceite de esta experiencia. Y todo lo que sucede tiene un porqué y un para qué en ese sentido. Por tanto, cuando hablamos de que todo tiene un porqué y un para qué desde el punto de vista de nuestra evolución en conciencia, podríamos decir también que tiene un porqué y un para qué desde el punto de vista de ayudarnos a que nuestro caminar por esta vida nos permita una siembra de la que podamos extraer aceite. Y para eso a veces vienen cosas a la vida, en lo personal y en lo colectivo, que nuestra mente no entiende. No solamente no entiende, sino que rechaza plenamente. Porque a nuestro pequeño yo, a lo que a mí me gusta llamar el coche, no lo imperecedero que hay en nosotros, sino lo perecedero, que tiene fecha de caducidad, ese no es imperecedero, ese va a morir. La dimensión álmica y espiritual no conoce la muerte. El Emilio que está hablando aquí ahora, este Emilio con su yo físico, emocional, mental, la personalidad que llevo asociada, va a morir. Ya está. No sabemos cuándo y no me importa, pero va a fallecer. Ahora lo que de verdad yo soy, la esencia,
es imperecedera. Otros idiomas no tienen la ventaja que tiene el nuestro. Por ejemplo, en inglés no sucede esto, pero en español hay dos verbos que se complementan pero que son distintos, ser y estar. Ser y estar. En inglés no sucede, en inglés es un único verbo, el verbo to be, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, es decir, lo mismo sirve para ser como para estar. Y depende del contexto el que sepamos si estamos hablando del yo soy o del yo estoy. Pero, sin embargo, en español sí hablamos de ser y de estar. La esencia es el ser. Y el Emilio de turno, vuestra personalidad respectiva, es el estar. Y el estar es estar. Hoy estás y mañana no estás. ¿Qué es lo que no cambia? El ser. Eso es lo que no cambia. Entonces, ese ser que está aquí encarnado, a través del alma, vive una serie de experiencias de las cuales va recogiendo o debería recoger el aceite para que el nivel de aceite del alma, es decir, la autoconsciencia, vaya evolucionando y se vaya expandiendo. Y en ese contexto, repito, todo tiene su sentido. Nada es ajeno a esto que estamos compartiendo. Incluso cuando nos despistamos mucho de nuestro propósito de vida porque nos metemos en todos los líos de tanto materialismo, de tanto economicismo, de tanto egocentrismo, etcétera, etcétera, el alma avisa, el alma avisa. No entro en detalles, lo he compartido en muchos eventos, no es el objeto de este encuentro, pero no olvidéis que, por ejemplo, algo que es demasiado frecuente en estos momentos entre las personas, que es una depresión, un fenómeno que está cada vez más extendido. Fijaros lo que una persona deprimida, conmigo hablan muchas personas que están sufriendo depresiones, me dicen: Emilio, es que para mí la vida ha dejado de tener sentido. Me quiero morir. Se me hace imposible levantarme por las mañanas. Cada día se ha convertido en un infierno. La vida, para mí, no tiene sentido. Es importante que recapacitemos sobre estas palabras, fijaros. La persona que está sufriendo una depresión dice: la vida para mí no tiene sentido. Está diciendo una verdad a medias. Si recapacitamos y reflexionamos, tomando esas palabras como base, fijaros que lo que esa persona nos está diciendo es que mi vida, la que estoy desarrollando, la que estoy llevando a cabo, no tiene sentido. No está hablando de la vida, está hablando de su vida es la que no tiene sentido. Y efectivamente es que su vida no tiene sentido. Es decir, hay algo en su interior que le está diciendo: esto no es, esto no es. Lo verbalizamos diciendo que para mí la vida no tiene sentido, no. Vamos a verbalizarlo con exactitud. Tu vida, la que estás llevando a cabo, para ti no tiene sentido, y hay algo en tu interior que te está diciendo: esto no es, esto no es, esto no es. Tienes que ir por otro sitio, tienes que ir por otros derroteros. El alma se expresa, a veces con susurros, como los caballos de Robert Redford, a veces con gritos, los gritos del alma que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en una depresión. Y todo esto, amigos y amigas, tiene que ver con esta primera reflexión que, para comenzar este encuentro, quería compartir con vosotros y con vosotras. Todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Hay que confiar en la vida. La vida no es nuestra enemiga, la vida nos abraza, la vida está siempre a nuestra disposición. La vida está siempre ahí, ayudándonos en el camino. Y si somos capaces de abrir la perspectiva, nos daremos cuenta, ya no solamente que todo sucede como tiene que suceder, sino que cuando una puerta se cierra, y a veces nos daña mucho que una puerta se cierra, a veces nos produce mucho sufrimiento, pero una puerta que se cierra es para que, una vez que esta puerta se ha cerrado, se abra otra puerta. Y si esta puerta no se cierra, no se va a abrir esa otra puerta. Y esa otra puerta que se abre va a servir para que se abra otra puerta, que va a servir para que se abra otra puerta. Aquí estamos personas de muchas edades, desde personas de menos edad a personas de más edad. Cuando vamos teniendo más años, yo es una reflexión que invito a hacer, porque vamos teniendo una mayor perspectiva, ¿no?, de cosas que nos han pasado en la vida, ¿no? Y si lo pusiéramos en una pizarra, podríamos ver que cosas que en momentos concretos de nuestra vida
cuando teníamos, yo qué sé, 8 años, 18, 25, 34, 47, 54, cosas que no nos gustaron, cosas que nos originaron daño y que nos provocaron sufrimiento. Ahora que han ido pasando los años, y tenemos perspectiva, vamos dándonos cuenta de que todo ha tenido su sentido. Todo. Lo que llamamos positivo, lo que llamamos negativo, lo que llamamos aciertos, lo que llamamos errores. Y ojo con eso del arrepentimiento. Ojo con el que me arrepiento de lo que hice. Vamos a ver. Efectivamente, cuando hacemos daño, hacemos bien en pedir perdón por el daño causado. Pero fijaros que cuando estamos aquí ahora, es como si estuviéramos subidos en un balcón donde estamos viendo nuestra vida. Y ahora cuando vemos nuestra vida desde este balcón, dice, aquí esto fue un error, esto fue un error, esto fue un error, y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Bueno, pues ya sabéis que como quitéis una cosa de vuestra vida, como cualquiera de esos denominados errores desapareciera de vuestra vida, os caeríais del balcón. Porque si estáis ahora en este balcón, es por todo lo vivido, todo lo vivido. Eso, por supuesto, no justifica el que hagamos daño a los demás, que vayamos originando sufrimiento, pero sí nos tiene que dar una perspectiva de vida distinta, donde siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de reconducirla en términos de conciencia. Y donde, insisto, todo tiene su porqué y su para qué. Primera reflexión que comparto con vosotros y con vosotras. Segunda reflexión, desde la perspectiva o partiendo de la primera. Si todo tiene que ver su porqué y su para qué, el lío en el que esta sociedad está metida también tiene su porqué y su para qué. Porque esta sociedad está metida en un buen lío. Y cuando hablo de sociedad no me refiero ni a Andalucía ni a España, me refiero a la humanidad en su conjunto. La humanidad, esta humanidad en la que vivimos nuestra experiencia, dista mucho de ser una humanidad ejemplar, alineada con la vida, realizada y feliz. Todo lo contrario. Es una humanidad donde hay mucho sufrimiento. Es una humanidad donde hay mucha inconsciencia. Hay una humanidad donde hay multitud de conflictos, multitud de tensiones, muchísimas injusticias, muchísimas personas que lo pasan muy mal y además, para colmo, una humanidad que se las ingenia no solamente para maltratarse a sí misma, sino para maltratar el entorno maravilloso de la madre tierra, la naturaleza, el mundo animal, etcétera, etcétera, en el que vivimos, dañando todo. Me hizo mucho reflexionar hace unos años, fue en el 2019, poco antes de que se pusiera en marcha todo este lío que hemos vivido a partir de finales del 19, tuve ocasión de estar en Chile. De hecho, abandoné Chile, porque me correspondía, no que saliera corriendo, 48 horas antes de que estallara aquella revuelta que hubo en Chile. No sé si os acordáis que allí se armó una muy gorda en Chile. Bueno, pues cogimos el avión de vuelta 48 horas antes. Llegamos a tener la programación del viaje 2 días más y tenemos que estar en Chile mucho tiempo porque hubo que cerrar aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí tuve ocasión de conocer la obra de un sabio chileno, digno de que acudáis a internet y busquéis cosas suyas. Se llama Gastón Sublet. El apellido es francés, pero él es chileno, Gastón Sublet. Y Gastón Sublet ahora mismo debe tener 94 años o 95, pero sigue plenamente activo. Es una persona que, bueno, sí, desde el punto de vista físico ha envejecido, pero mantiene la cabeza perfectamente y, sobre todo, lo más importante, mantiene la vitalidad. Es decir, no es joven, pero es jovial, porque mantiene la vitalidad. Y nos dice Gastón Sublet, dice, daros cuenta, hemos convertido algo maravilloso en un infierno. Lo que ocurre es que este infierno ya lo consideramos normal. Y como lo consideramos normal, que no lo es, por cierto, es una profunda anormalidad, no nos damos cuenta que es un infierno. Y él pone algunos ejemplos muy primarios. ¿Somos conscientes que no podemos beber el agua de nuestros ríos? Y eso lo consideramos normal. ¿De verdad es normal que el agua no la podamos beber? Esto es lógico.
¿Qué estamos haciendo en este planeta? ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Cuando ni siquiera algo tan simple como que el agua que fluye por nuestros ríos y arroyos no la podemos beber porque está contaminada, porque nos sentaría mal. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¿No es una locura que estemos contaminando el aire? ¿Tanta contaminación? Él pone ejemplos que obligan a recapacitar y darnos cuenta que aceptamos como normal lo que de verdad es una profunda anormalidad. Hoy confundimos lo normal con lo frecuente, pero una cosa es normal y otra cosa es frecuente. Hay cosas que siendo frecuentes son profundamente anormales, profundamente anormales por frecuente que sean. Y hay cosas que llamamos anormales porque son infrecuentes. De hecho, a los que estamos aquí, más de uno y de dos de los que andan por ahí nos llaman anormales o algo parecido, por lo menos locos. ¿Por qué? Porque no nos ajustamos a los patrones de lo que ahí se llama normalidad. Lo cierto es que estamos viviendo un momento histórico, viene de antes, pero yo diría que está adquiriendo un peso y una extensión que nunca antes, que nos lleva a hablar de una distopía. Esta sociedad se ha convertido en una sociedad distópica. Una sociedad distópica es todo lo contrario de una sociedad utópica. La utopía es una sociedad, es una humanidad ejemplar, feliz, realizada. Y la distópica es todo lo contrario, una humanidad alienada, una humanidad sufriente, una humanidad donde la injusticia, donde las tensiones y los conflictos, etcétera, etcétera, brillan por doquier y donde en lugar de reverenciar la vida se hace daño a la vida, a la humana y a la de los otros reinos de la naturaleza. Los que estéis más interesados en esto, siempre invito a acudir a una página web, sociedaddistópica.com. Se juntan las dos Ds, sociedad termina en D, distópica comienza en D, y hay que poner las dos Ds, sociedaddistópica.com. Sociedaddistópica.com es la página web de un proyecto de investigación que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, que pusimos en marcha en el año 2018, antes de que las circunstancias empezaran a calentarse más todavía. Y en esa página web tenéis multitud de textos, artículos, capítulos de distintos libros, etcétera, etcétera, donde creo que una vez que se contempla toda esa documentación, una vez que accedemos a todos esos documentos, es evidente que estamos en plena distopía. Para que lo entendáis todavía mejor, la distopía, la palabra, muchas personas la desconocen. Si os fijáis, en los medios de comunicación se ha puesto de moda recientemente. Y es que, de hecho, en el diccionario no existía la palabra. Se usaba la palabra, pero no existía en el diccionario. En el diccionario la Academia Española de la Lengua la ha introducido no hace muchos años. Lo que sí existe hace mucho tiempo es la utopía, pero no la distopía. Se empezó a hablar de... Sí, mejor. Muchas gracias. Se empezó a hablar... ¿Bien ahora? Sí. Se empezó a hablar de de utopía hace mucho tiempo. No sé, la obra de Tomás Moro, que tiene como título Utopía, tiene muchos siglos. Sin embargo, de la distopía, aunque el diccionario no lo recogiera, se empezó a hablar en el siglo XX. Y de hecho, se empezó a hablar de la distopía como un género literario, de novelas. Novelas a las que se le empezó a llamar distópicas. ¿Por qué? Porque eran novelas, al ser novelas, eran relatos de ficción, y esos relatos de ficción hacían referencia a una humanidad sufriente y alienada. Hay dos obras fundamentales al respecto en el siglo XX. Una se debe a un señor llamado Aldous Huxley. Tiene como título Un mundo feliz. Y otra se debe a otro señor llamado George Orwell. Tiene como título 1984. Ambas son de antes de que pasáramos el Ecuador del siglo XX. Estamos hablando, por tanto, de los años 30 y 40 del pasado siglo XX. Es curioso porque Aldous Huxley nos habla de una sociedad
sufriente y alienada a través de la distracción y el entretenimiento. Tomad nota de esto, por favor. Una sociedad sufriente y alienada, entretenida y distraída en tonterías. Y un sistema que se encarga, que tiene como objetivo que la gente esté distraída y entretenida en cosas vanas, en cosas superficiales, en cosas que no tienen verdadera enjundia y en cosas que finalmente nos van convirtiendo en una especie de zombies porque vamos olvidando nuestra esencia y todo lo ponemos en manos de nuestra apariencia. Vamos olvidando nuestro verdadero yo, vamos olvidando nuestro ser y todo se va quedando en el ámbito del estar, desde el entretenimiento y la distracción. Y poco después surge la novela 1984 de Orwell, que nos habla también de una sociedad sufriente, alienada, y en este caso el sistema, para mantener a la gente alienada y sufriente, utiliza las tecnologías. Tecnología de control, tecnología de monitorización de la gente, tecnología de seguimiento, tecnología de manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso que esto está escrito en 1947, 1948. Han pasado muchos años. Es curioso que ya ahí se hable de unas tecnologías que nos pueden, entre comillas, como absorber, ¿no? Como abducir, ¿no? Si os fijáis en el momento presente, parece que la historia se ha empeñado en coger la obra de Huxley y la obra de Orwell, hacer una buena mezcla como si fuera un barman y decir, aquí está el resultado, aquí está el resultado. El resultado es algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Una sociedad alienada y sufriente donde están las dos cosas, lo que Huxley dijo y lo que dijo Orwell. Hay unas tecnologías que per se son maravillosas, pero que se utilizan por parte de más de uno con objetivos muy egocéntricos de control, de monitoreo, de manipulación, de absorción de nuestra atención permanentemente, etcétera, etcétera. Y también una sociedad donde el entretenimiento, donde la distracción es apabullante. También en parte gracias a las tecnologías, porque las tecnologías nos van pegando a la pantalla y no nos damos cuenta, pero pasamos un montón de horas al día, unos más y otros menos, pegados a la pantalla. El otro día leí un artículo sobre productos, sí, podemos llamarlo así, productos. Era una larga lista que aconsejan su compra habida cuenta de la extensión de las tecnologías en nuestro mundo. Uno de ellos son unas gafas, hay que reírse, hay que tener sentido del humor, la risa es algo muy serio, hay que practicarla. Son unas gafas que si no tienes gafas te las deberías poner y si tienes gafas te las puedes poner encima de las que tienes porque son unas gafas sin cristales. El objetivo de las gafas no es unos cristales para que veas más o veas menos, no. El objetivo de la gafa es que aquí, lo que te pones aquí en la oreja, en la sien, tiene un sensor. Y esas gafas tienen la capacidad de medir el tiempo que llevas sin pestañear. Y cuando llevas sin pestañear más tiempo del debido, te presiona, te lanza una especie de pinchacito para que te acuerdes que tienes que pestañear. Y es que efectivamente hay mucha gente que está tan pegada a la pantalla, móvil, tablet, ordenadores, y fijaros que cuando estamos pegados a la pantalla hay una tendencia a no pestañear. Y eso termina machacándonos los ojos. Y estas gafas sirven para avisarte, oye, que tienes que pestañear. Yo no digo ni que sí ni que no a estas gafas, voy al hecho de que tengamos la necesidad de unas gafas habida cuenta de cómo quedamos absorbidos, entretenidos, distraídos por algo donde además creo, amigos y amigas, que nos habremos dado cuenta ya que a través de ese algo se nos manipula y se nos controla. Todavía hay personas ingenuas que creen que somos clientes de las corporaciones tecnológicas. Ya sabemos lo que es un cliente, ¿verdad? Alguien que recibe un servicio. ¿Nosotros recibimos un servicio de las corporaciones tecnológicas? Podemos entrar en un largo debate, pero os alerto sobre una cosa. No nos cobran.
Vosotros y yo tenemos cantidad de aplicaciones en nuestro móvil y en nuestro ordenador que esas corporaciones no nos cobran. A partir de ahí, sabemos que son corporaciones multinacionales, que por cierto ganan muchísimo dinero. Hay que ver la que tienen Almora con el Twitter, los miles y miles y miles de millones de dólares que están moviendo. Corporaciones que ganan muchísimo dinero. A partir de ahí, si nos están dando un servicio gratuito y nosotros somos unos clientes, que estas corporaciones son tan buenas que no nos piden ningún dinero, no nos cobran, ¿de dónde sacan el dinero? Estarán perdiendo dinero raudales, ¿no? Si están dando un servicio y por ese servicio no nos cobran, ¿cómo es posible que ganen tantísimo dinero? Estas reflexiones son muy simples porque llevan a una conclusión final. La conclusión final es que no nos cobran porque nosotros no somos los clientes, somos el producto que ellos venden. Toda la información que ingenuamente lanzamos a través de las redes sociales, a través de todas esas aplicaciones, esas redes, esas corporaciones, lo absorben, lo monitorean, lo almacenan, lo tratan, es lo que se ha dado en llamar Big Data, y esa información la venden. La venden para multitud de cosas, la venden a gobiernos y la venden a corporaciones que venden productos o a personas que quieren montar un negocio. Hoy día, si yo quisiera montar, no es el caso porque no tengo ni idea, pero lo pongo a modo de ejemplo. Si en una ciudad yo quiero montar, por ejemplo, una clínica veterinaria, el consejo que inicialmente podríamos darle a esa persona, ¿cuál es? Oye, coge el coche, date un paseíto por las calles del entorno, a ver si no hay otras clínicas veterinarias, ¿no? Porque si resulta que donde tú quieres montar una clínica veterinaria ya hay otras clínicas veterinarias, pues búscate otro sitio, ¿verdad? Eso pertenece al siglo XIX. Hoy con las Big Data eso no sirve, porque además, si os fijáis, no es un procedimiento válido, porque puede ser que haya una clínica veterinaria o dos, pero ¿y si en esa zona, por lo que sea, hay muchas personas que tienen mascotas, que conviven con animales? Sí, hay una o dos, pero son insuficientes porque hay muchísimas mascotas, muchísimas personas que conviven con animales. Y puede haber una zona donde no hay ninguna clínica veterinaria, pero es que no la pongas allí porque es que allí las personas de aquel entorno no tienen mascotas, no conviven con animales, con lo cual el hecho de que no haya una clínica no te sirve absolutamente de referencia. Pues no pasa nada, se va al microtargeting, que se llama, se paga una cantidad a estas corporaciones y estas corporaciones te informan de la zona que tú quieras, las personas que convivimos, porque en mi caso es así, que convivimos con mascotas. ¿Y ellos cómo saben que convivimos con mascotas? Porque a través de los mensajes que enviamos, a través de las distintas aplicaciones de mensajería, a través de los vídeos que vemos, etcétera, etcétera, ya nos tienen identificado como un público en el contexto de la convivencia con mascotas. Estamos clasificados. Y todo eso, he puesto un ejemplo inofensivo, pero puedo poner ejemplos que no son tan inofensivos. Hay una película, un documental primero que os aconsejo ver. No sé si estará libre o no en Internet, tiene ya unos añitos. Yo lo vi en la plataforma Netflix, que tiene como título Social Dilemma. Es inglés, pero se escribe como en castellano, dilema social, pero al revés, Social Dilemma. Ahí os vais a encontrar a personas que han sido directivos de grandes corporaciones informáticas y tecnológicas donde hablan de todo esto y donde ponen de manifiesto que no nos cobran porque es que no somos clientes. Somos el producto que ellos venden y nosotros ingenuamente les suministramos la información para ser ese producto. Y la película que os aconsejo, que me imagino que estará en muchas plataformas, se llama Brexit, el famoso Brexit británico. Es una película que narra los acontecimientos que fueron ligados a la campaña del referéndum del Brexit en el Reino Unido. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque por el uso que se hace en esa campaña precisamente de la Big Data y la enorme importancia que tuvo una gran corporación tecnológica, Cambridge Technology, creo que se llamaba, esa corporación, el tratamiento de información de los ciudadanos británicos que hizo fue tan bestial
que a una de las partes le sirvió para poder mandar mensajes a los móviles sabiendo perfectamente lo que a la gente le tenían que decir, estructurado en distintas escalas, en distintos segmentos, según lo que se estuviera moviendo en ellos emocionalmente. Es decir, estratificaron la población y diseñaron mensajes emocionales, no mentales, no de que si esto es bueno para la economía, si es bueno, no, mensajes emocionales para provocar una reacción que llevaran a la gente a votar lo que esa plataforma quería que votaran. Todo esto lo vengo desarrollando, lo he estado comentando para enfatizar un hecho que creo que no hace falta ya enfatizar más. Vivimos en una sociedad rara. No tiene nada que ver con utópica y es distópica. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Sufrimiento en todos los mundos. Sufrimiento en todos los reinos de la naturaleza. Y sufrimiento en todos los mundos humanos, porque hemos clasificado a la humanidad en distintos mundos, ¿verdad? El mundo desarrollado, el primer mundo, y hablamos de un mundo subdesarrollado, el tercer mundo, ¿verdad? Hasta ahí hemos llegado. Y ya no se nos cae la cara de vergüenza, ¿no?, de hablar de un tercer mundo, de un primer mundo, lo tenemos asumido. Pero es que estamos viviendo un momento, y lo sabéis perfectamente, que es que el sufrimiento está en todos sitios. Se manifiesta de distintas maneras. Quizá en el primer mundo no haya tanta hambruna, que también la hay, pero no en las dimensiones que la hay en ese denominado tercer mundo. Pero, sin embargo, todos los problemas psicológicos, mentales, enfermedades que van ligadas a todo ello, están lanzados por completo en el primer mundo, originando también mucho dolor y mucho sufrimiento. Tanto es así, amigos y amigas, que ya hay medios de comunicación que están rompiendo un tabú. El tabú es que no se puede hablar de los suicidios. Hay una especie de consenso de que los medios de comunicación no deben hablar del suicidio porque eso alimenta a los suicidas. Es decir, hace que, de alguna forma, favorezcas las inclinaciones suicidas de las personas cuando se habla de suicidio. Pero claro, es que la cifra de suicidios está llegando a tal nivel que ya hay que hablar de ello. Y un periódico que no tiene nada de conspiranoico, más bien de todo lo contrario, como es El Mundo, el diario El Mundo, que conoceréis mucho de referencia, pues ha abierto una línea de artículos donde se habla precisamente del suicidio. Porque claro, es que en los últimos años se ha multiplicado el número de suicidios de una forma tremenda. Y además, llegando a unos estratos de edad, adolescentes de 11, de 12 años, que es algo prácticamente inaudito, aunque se extiende por todas las edades, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Se está hablando de la gran renuncia. ¿Habéis oído hablar de la gran renuncia? La gran renuncia se ha dado fundamentalmente en Estados Unidos y son 30 y tantos millones de norteamericanos que han abandonado su puesto de trabajo. No quieren seguir realizando la actividad laboral, prefieren no tener trabajo a seguir haciendo la actividad laboral que estaban haciendo, porque perciben que se están desgastando, se están consumiendo, ¿no? A eso se le llama la gran renuncia. En Europa también hay, no ha llegado todavía a las cifras norteamericanas, pero si esta gran renuncia es de un puesto laboral, imaginaros el suicidio, la gran renuncia que supone, la gran renuncia a la vida, incomparablemente más grave que de la renuncia a un puesto laboral, ¿verdad? ¿Todo esto a qué se debe? Se debe a que hemos generado entre todos un contexto, una sociedad difícil, dura, sufriente, alienada, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenéis dudas, acudir a esa página web y ahí tenéis multitud de referencias al respecto, de autores, hay un centenar de autores, 160 trabajos que creo que lo dejan meridianamente claro. A partir de ahí ya llevamos dos reflexiones. Las que vienen son un poquito más rápidas, porque van cayendo como en cascada. Si hemos compartido que todo tiene un porqué y un para qué, lo segundo que comparto es que estamos en una sociedad distópica, una humanidad distópica. Y a partir de ahí, si todo tiene su porqué y su para qué, la distopía también tiene su porqué y su para qué. Lo cierto, tercera reflexión, es que esto está anunciado.
está anunciado por sabios y sabias y por personajes que van mucho más allá de esa denominación, que no es que sean profetas, es que son sabios. Y como son sabios, saben cómo funcionan los ciclos. Si yo os comparto que vamos en las próximas semanas, vamos a entrar paulatinamente en una climatología más fría, no sé aquí en la Costa del Sol, pero en muchos sitios más húmeda, no os sorprendería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabemos que estamos en otoño yendo hacia el invierno. Y si yo os comento que cuando se desarrolle ese acto que está ya divulgando Andrés, el encuentro Origen en mayo del año 2023, ese frío que viviremos en las próximas semanas, en los próximos meses, habrá desaparecido. Y que muy posiblemente cuando se produzca el encuentro Origen a mitad de mayo del año 23, estaremos prácticamente en mangas cortas. ¿Yo estoy haciendo profecías? No. ¿Yo soy adivino? No. Yo estoy simplemente poniendo de manifiesto lo que todos sabemos porque conocemos los ciclos. Sabemos que viene el otoño, después viene el invierno, después la primavera, después el verano, y como conocemos los ciclos, podemos decir cosas como la que yo en estos momentos estaba compartiendo. Pues bien, estos sabios y sabias le pasa igual, conocen los ciclos, conocen cómo evolucionan los ciclos, que son ciclos mayores, ciclos que a nosotros se nos escapan porque no prestamos demasiada atención y porque no nos ocupamos en profundidad de estas cosas. Nosotros somos conscientes de que el sol sale y el sol se pone, somos conscientes de los meses del año, de las estaciones, pero los ciclos mayores se nos escapan. Y a estos sabios no. Y estos sabios han llegado a decir, oye, esta humanidad va a terminar en un momento determinado. Tuvo un inicio y tendrá un final. Ya está, así de sencillo. Tuvo un inicio y tendrá un final. Y muy en particular, ese personaje que es mucho más que un maestro, no cabe en el concepto de maestro, que es Cristo Jesús, nos habla con toda claridad del final de esta generación humana. Así será el final de esta generación humana, pero en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los discípulos le preguntan directamente, ¿cómo será el final de los tiempos, maestro? Y Jesús contesta, el final de los tiempos, no. No va a terminar la vida, no va a terminar la tierra, no va a terminar la humanidad, no. Lo que va a terminar es esta generación humana para dar lugar a una nueva generación humana. Y él a partir de ahí hace, en ese evangelio y en otros, hace un desarrollo, mañana en el taller haremos un resumen al respecto, de las señales de ese momento en el que asistiremos al final de esta generación humana. Es decir, que lo que estamos viviendo en este contexto distópico es ni más ni menos que lo que está anunciado por sabios y sabias que saben cómo funcionan los ciclos. Y que además del ciclo del día y la noche y además de los ciclos de las estaciones del año, hay otros ciclos que incluso afectan a la humanidad en su proceso de evolución. Y esta humanidad nació, ha tenido un desarrollo y hoy está dando síntomas, todo esto que estamos llamando distopía, está dando síntomas de agotamiento. Y ese agotamiento, a su vez, no es sino el punto de arranque de algo nuevo. Esto puede parecer difícil de entender. Os voy a poner dos símiles. Voy a poneros dos símiles para que se puedan entender. Aquí ya la mayoría estamos muy creciditos, pero en cualquier caso creo que cuando nos pasó a nosotros mismos o cuando más recientemente le ha pasado a nuestros hijos o a nuestros nietos, todos somos conscientes de que el niño, el adolescente, hay un momento determinado que da el célebre tirón, ¿verdad? Da el tirón. Al niño se le cambia la voz, la niña y el niño crecen, se hacen más grandes, dan el famoso tirón. Cuando se da el tirón, ¿qué sucede? Que la ropa se te queda estrecha. Simplemente la ropa se te queda estrecha. Y claro, si la ropa se te queda estrecha, si el traje se te queda estrecho, estás incómodo.
Vamos, puedes estar, de hecho, muy incómodo. Exactamente eso es lo que nos pasa a nosotros en la actualidad. Esta sociedad ha aportado, esta humanidad ha aportado todo lo que tenía que aportar. Y le tenemos que estar agradecidos. Hemos vivido en ella, hemos experimentado en ella, posiblemente no una vida, sino a través de nuestra alma en distintas vidas. Y le tenemos que estar muy agradecidos. Ahora bien, es tan evidente que el traje de esta humanidad se nos ha quedado estrecho. ¿No lo sentís? ¿No sentís el trabajo que cuesta respirar? ¿No sentís el apretón? El traje se ha quedado estrecho. Y que el traje se haya quedado estrecho no es una mala noticia, es una maravillosa noticia. Dice que hemos crecido. Y es que hemos crecido, efectivamente. O por lo menos muchos seres humanos, muchas almas encarnadas en seres humanos, han crecido en nivel de aceite, hemos crecido. Y esto ya no nos vale. Se nos ha quedado pequeño el traje. Y el otro símil es el de una casa declarada en ruinas, pero una casa declarada en ruinas desde los cimientos. Este símil creo que es muy importante porque ilustra algo que veremos al final dentro de un rato y que también desarrollaremos mañana en el taller, que es el qué hacer. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué hacer? El símil de la casa, que es una ruina, es importante porque estamos en una humanidad, en una sociedad, que es una especie de casa declarada en ruina, pero desde sus cimientos. No está declarada en ruinas porque se le esté cayendo el tejado por casualidad o que tenga problemas del tabique izquierdo o derecho, no. Es que los cimientos se están viniendo abajo, los cimientos. Esta humanidad nació con una conciencia, por así decir, la que hemos tenido nosotros durante mucho tiempo, durante muchas vidas posiblemente, muy egoica, muy egocéntrica, muy materialista, y eso ya se está derrumbando. Esa casa nos ha dado lo que nos tenía que dar y ahora ya se está cayendo, y se está cayendo desde los cimientos. El traje se ha quedado estrecho, la casa está declarada en ruina desde los cimientos. Y a propósito de lo que hablaremos en el tramo final, ojo, si estamos viviendo en una casa que está declarada en ruina desde los cimientos, no gastemos energías en pelear contra la casa. La casa se está cayendo, irreversiblemente porque se está cayendo desde los cimientos. No te pongas a pelear con la casa, es ridículo, la casa se está cayendo. Y por favor, no te pongas a reformarla. Esto no tiene mejora. Porque percibo que hay personas que dicen, ya Emilio, pero la casa es una ruina, pero si hacemos una reforma de la cocina, si reformamos el cuarto de baño, si hacemos unos arreglos en el tejado, si hacemos una rehabilitación de los tabiques, vamos a ver que esto se está cayendo desde los cimientos. Y por mucho que tú retoques la cocina, los tabiques o el tejado, como se está cayendo desde los cimientos, eso no sirve para nada. Lo único que sirve es para que gastes energías en algo que es estéril, en algo que no va a aportar absolutamente nada. Lo que nos corresponde es, con agradecimiento, salir de esta casa, decirle adiós y ponernos a construir una nueva casa. Eso es lo que nos corresponde hacer. No es el momento ni de criticar, ni de luchar, ni de reformar. No, es el momento de tomar conciencia y decir lo que necesitamos es una nueva casa. Vamos a construirla, vamos a ponernos a construir esa nueva casa. Haré referencia a ello nuevamente dentro de un rato en el apartado final. Este símil del traje, este símil de la casa, nos sitúa en lo que estamos viviendo. Y a partir de ahí, creo que es importante también el hacer referencia a dos cosas que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Porque he compartido que todo tiene un porqué y un para qué. Y también esto que estamos viviendo. También tiene un sentido profundo que el traje se haya quedado estrecho. También tiene un porqué y un para qué que la casa sea una ruina desde sus cimientos. También esto tiene un sentido profundo. ¿Cómo podemos vislumbrar el sentido profundo? Pues permitirme que con brevedad os hable de lo que se llama el experimento de la rana hervida
y también compartamos sobre las noches oscuras, el experimento de la rana hervida y las noches oscuras. Y ello para entender el sentido profundo de lo que estamos viviendo, ¿vale? Con relación al experimento de la rana hervida, he compartido que estamos en una humanidad que, según muchos sabios y sabias, ha aportado lo que tenía que aportar, pero que ya no da más de sí. Y que es necesario que surja algo nuevo, una nueva humanidad. Bien, en ese contexto, el experimento de la rana hervida, ¿qué es lo que nos dice? Es una barbaridad porque hacemos sufrir a una rana inocente, pero es un experimento verídico de laboratorio. Lo que se hace es que en un recipiente con agua a temperatura normal, se pone una rana y el recipiente se pone en un hornillo y se le prende fuego. La primera parte del experimento consiste en que ese fuego es muy lento, muy lento. El agua se va calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Como el agua se va calentando poco a poco, ¿qué es lo que pasa? Al principio la rana, como el agua está a temperatura natural, chapotea, está contenta, ¿no?, chapoteando en el agua. Y cuando el agua se va calentando un poquito más, la rana al principio se encuentra a gusto, porque ese pelín de calidez hace que esté mejor chapoteando en el agua. Pero claro, ese calorcito que va subiendo poco a poco, le va originando a la rana un sopor. La rana poco a poco, conforme va subiendo la temperatura, poco a poco, la rana se va durmiendo. Y como consecuencia de eso, el final del experimento es que la rana termina muerta, termina muriendo hervida. Ese es el final del experimento. Eso sí, es muy importante que vaya poco a poco, poco a poco. Segunda parte del experimento, todo igual. El recipiente con agua, otra rana, porque ya la primera la hemos matado, un hornillo. Y aquí lo que hacemos es no poner la temperatura subiendo poco a poco, sino calentones grandes, dándole fuerte. ¿Qué es lo que hace la rana que está adentro? Brinca, la rana brinca. ¿Por qué? Porque los calentones son muy fuertes. La primera, como iba poco a poco, murió hervida. La segunda salva su vida porque brinca. Pues bien, tenemos que estar agradecidos de que el final de esta generación humana sea a base de calentones, porque nos permite que nos demos cuenta, nos permite que saltemos, nos permite que digamos, ya está, y que nos replanteemos nuestra forma de vida y que nos pongamos a construir una casa nueva, después me explicaré mejor. Es decir, esta distopía tan tremenda, con tantas tensiones, con tantas olas, ¿no os dais cuenta que estamos como si estuviéramos ahí en el Mediterráneo, a la orilla aquí al lado, pero en los días que hay buen oleaje, y una ola, y otra ola, y otra ola, ¿no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que permanentemente vamos de ola en ola? ¿No os dais cuenta que allá por principios de siglo se dio aquello de las Torres Gemelas y esto se hizo hablar mucho de terrorismo y mucho miedo y mucha inseguridad? Cambiaron todas las normas de seguridad, a partir de ahí tomar un avión se ha convertido en una auténtica proeza, ¿no?, con multitud de gente que te toca y que te retoca antes de llegar al embarque. Pero es que después ya empezaron a hablarse de virus, que es el de la gripe porcina, que es la gripe aviar. Pero es que cuando no estábamos todavía saliendo de eso, nos metimos en el lío de un conflicto bélico como fue el de Irak. ¿Os acordáis? La invasión de Irak. Invasión de Irak que fue muy gracioso porque decían, lo invadimos porque tienen armas de destrucción masiva. A mí me ha resultado esto muy curioso, fijaros, porque digo, vamos a ver, si esta gente invaden Irak porque dicen que tienen armas de destrucción masiva, ¿qué trabajo le cuesta, una vez que han invadido Irak, en medio de cualquier zona desértica, que en Irak hay mucho, ellos mismos poner allí una especie de nave y meter armas suyas, armas de destrucción masiva, que Estados Unidos tiene muchas, por cierto, poner allí armas suyas y decir que son de los otros, y decir, hemos descubierto las armas de destrucción masiva. Fijar qué fácil, si ya tenemos ahí en nuestras manos, nadie nos impide que en cualquier sitio pongamos armas de destrucción masiva que son nuestras, pero que nosotros decimos que son de ellos y que nos hemos encontrado aquí, y llamamos a las cámaras de televisión, fijaros, teníamos razón. Oye, es curioso que han ido pasando los años y no. Se sabe que nunca hubo armas de destrucción masiva y no disimulan. ¿No llama la atención?
no disimulan. Es verdad, nunca hubo armas de destrucción masiva. Entonces, ¿para qué diantres entró allí? Pues todos lo sabemos muy bien, porque es una zona que tiene recursos petrolíferos enormes, que antes eran de unos y hoy son de otros. Y esos otros, ¿quiénes son? Corporaciones petrolíferas, corporaciones energéticas, que tienen sus intereses en Occidente. Ya no tiene más historia. Pero a mí lo que me llama la atención es que no se disimule siquiera. Ni siquiera se disimule. Sobre esto, del por qué no se disimula, haré una breve notación después y hablaremos con profundidad mañana, porque tiene también un porqué y un para qué que no se disimule. En cualquier caso, lo que estaba compartiendo tiene que ver con la rana hervida. Os estaba diciendo que son olas, como si estuviéramos un buen día de oleaje en el Mediterráneo, y es que viene una ola después de otra. Después de todo lo que acabo de recordaros, vino la famosa crisis financiera, la crisis de los bancos. Crisis de los bancos, pero que terminó siendo nuestra. Terminó siendo crisis de los estados que se endeudaron hasta la ceja para salvar a los bancos. Y todavía no habíamos superado los efectos de esa crisis cuando vino la otra, la crisis sanitaria, de la cual tengo que tener cuidado cuando la menciono para que no haya censura del vídeo. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando esa crisis se estiró y llegamos a principios del año 22, pues de golpe y porrazo cambia, esto ya se va como a un segundo plano, como a un segundo plano, y aparece el tema de la guerra. Y junto con el tema de la guerra, la escasez energética y la subida de los precios de la materia prima y la inflación. ¿No dais cuenta que estamos una detrás de otra? Que prácticamente no hemos terminado de digerir el golpetazo de una ola cuando viene la siguiente, cuando viene la siguiente, cuando viene la siguiente. Hombre, posiblemente en esto, los que están ahí como queriendo dirigir el sistema, lo mismo también les viene bien, porque nos quieren vulnerables. Y todo esto origina miedo. A mucha gente origina incertidumbre, origina inestabilidad, y nos quieren en ese caldo de cultivo, porque no quieren que nos ocupemos de la conciencia. Y la mejor forma de que no nos ocupemos de la conciencia es tenernos entretenidos, con miedo, con inseguridad y con incertidumbre, claro. Si somos vulnerables y nos están vapuleando, pues lo que estamos haciendo es sobrevivir. Y cuando se sobrevive, no te puede ocupar de temas trascendentes. O mejor dicho, puede parecer más difícil ocuparse de temas trascendentes. Pero en cualquier caso, independientemente de los que quieran, los que pueden estar ahí haciendo de las suyas, independientemente de eso, no tengáis ningún tipo de duda que gracias a estos calentones hay cada vez más personas que están brincando. Aquí quizás, entre vosotros, haya personas que cambiaron su vida a partir de esa crisis del año 2008, que se encontraron de golpe que su pequeña empresa se había venido abajo, o que se encontraron sin un puesto de trabajo, y a partir de ahí se replantearon la vida. Lo pasaron muy mal. En aquel momento la mente rechazó la experiencia, porque se cerraron puertas. Pero ha ido pasando el tiempo, y ahora estas personas me dicen: Emilio, pues yo a eso, independientemente de que lo pasé mal, le estoy agradecido, porque me enseñó a ver la vida de otra manera, porque me permitió soltar cosas que a lo mejor si no hubiera sido por eso, nunca hubiera soltado. Y es verdad que quizás ahora no tengo lo que antes tenía desde el punto de vista material, pero me encuentro más pleno, me encuentro más realizado o más realizada. Los vapuleos, a muchas personas no, pero a otras muchas personas sí, sirven para que demos saltos, para que demos brincos como si fuéramos la rana del experimento de la rana hervida. Tiene, por tanto, un porqué y un para qué. Y tiene un porqué y un para qué que va unido igualmente a la noche oscura. La vida, la existencia, el universo, el cosmos, como lo queramos llamar, no es masoquista. No es obligatoria, no es imprescindible, mejor dicho, no es imprescindible el sufrimiento. Lo llamo noche oscura porque de esa forma tan poética lo llamó San Juan de la Cruz, ¿no? Y creo que nos entendemos todos. Vivir una noche oscura, que puede ser por muchos motivos: el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad propia, una enfermedad grave, ¿no?, propia o de un ser querido,
problemas económicos graves a los que antes hacía referencia, rupturas traumáticas de parejas, todo ese tipo de cosas son noches oscuras que nos hacen sufrir. Pero ojo, esas noches oscuras no vienen por casualidad a nuestra vida. Todo tiene un sentido profundo y también las noches oscuras. Las noches oscuras son una herramienta y son un factor de impulso. Yo me he encontrado, quizás en esta sala también haya, a muchas personas que han tenido esa experiencia de noche oscura profundísima, que es el fallecimiento de un hijo. Entre las noches oscuras, quizás la más oscura de las noches. Y esas personas entraron en un estado tremendo de dolor y de sufrimiento, de duelo intensísimo, y repito, de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Pero poco a poco fueron viendo, a través de los resquicios del dolor y del sufrimiento, puntitos de luz. Y esos puntitos de luz lo llevaron a estas personas a plantearse, fijaros, a plantearse temas que antes nunca se habían planteado. Porque vivían distraídas, entretenidas en lo superficial. Porque vivían apegadas a lo material. Y nunca se habían planteado cuestiones trascendentes. Es decir, lo que tiene que ver no con la apariencia, sino con la esencia. Pero claro, ante el fallecimiento de un hijo, independientemente de que ese dolor y ese sufrimiento bloquea, pero incluso en el bloqueo de ese dolor y de ese sufrimiento se van abriendo como grietas, repito, donde van apareciendo puntitos de luz que hacen que estas personas empiecen a preguntarse, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Mi hijo o mi hija realmente ha muerto? ¿O puede ser que en algo imperecedero que tenemos los seres humanos siga vivo? Y estas personas empiezan, por tanto, a preguntarse cosas que antes nunca se habían preguntado, a plantearse temas que antes nunca se habían planteado, a acercarse a gente que antes nunca se habían acercado, como por ejemplo a mí, para hablarme de una serie de cosas. Antes de eso era un loco, y ahora prácticamente me sigue considerando un loco ese papá y esa mamá, pero ante lo que están viviendo, impulsados por ese dolor, se acercan. Porque necesitan preguntar, porque quieren saber, porque tienen tanto dolor que ese dolor los motiva a preguntarse, a plantearse, a acercarse a gente, a ver películas, a ver vídeos, a leer libros que antes nunca hubieran visto o leído. Y esas personas, debido a la noche oscura, van entrando en una dinámica de vida distinta. Hay una obra que aconsejo leer de un autor que de nombre seguro que conocéis, que es Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un gran poeta, un gran dramaturgo británico que vivió en la segunda parte del siglo XIX. Y en un momento concreto fue quizás la persona famosa, bueno, después de la Casa Real Británica, fue la persona más famosa del Reino Unido. Fue famosísimo. En particular, cuando estrenó una obra de teatro llamada La importancia de llamarse Ernesto, ella lo llevó al culmen. Una persona rica, admirada, famosa, lo tenía todo. Era homosexual. Y en aquella época se veía obligado a cumplir las apariencias. Había casado y tenía un hijo, pero él era homosexual. Y de hecho tenía un amante bastante estable, llamado Douglas. Pues bien, un día en un casino de Londres, imaginaros una sala como esta, Oscar Wilde está por aquí y en un corrillo que hay allí, un señor que era un lord, ni más ni menos que un lord, en voz alta, para que se entere todo el mundo, con los que está hablando allí, dice en voz alta, porque Oscar Wilde, lo voy a decir traducido al castellano, ¿vale? Es decir, el término grosero que él utiliza lo voy a usar porque fue él el que usó. Es un maricón, dice el lord en aquella esquina. Oscar Wilde está aquí. Toda la sala lo ha escuchado. Y él duda si seguir con su conversación como si no lo hubiera escuchado o decir algo. Y opta finalmente por decir algo. Se va hacia el lord,
¿usted qué es lo que está diciendo de mí? Y el Lord le dice, yo estoy diciendo la verdad, que usted es voy a cambiar ya el término para hablar en términos más normales, usted es homosexual. Eso es mentira y es una infamia. En aquellos momentos estaba penado con la cárcel, ser homosexual. Total, que Oscar Wilde, no contento con haberle intentado parar los pies a este Lord, lo demanda judicialmente. Y hay un juicio de Oscar Wilde contra el Lord. Y cuando se está desarrollando el juicio, el abogado del Lord llama a un testigo que va a testificar que efectivamente Oscar Wilde es homosexual y que tiene conocimiento de causa sobrado para poderlo afirmar. ¿Os imagináis quién es el testigo? Douglas, que es hijo del Lord. Douglas es hijo del Lord. Y Douglas aparece en el juicio, dice efectivamente, Oscar Wilde es homosexual. Y yo lo puedo afirmar porque yo soy su amante. El juez ante esto, el caso se le da la vuelta, es decir, terminó siendo un caso contra Oscar Wilde. A Douglas, por haber confesado, etcétera, etcétera, no fue a la cárcel, pero a Oscar Wilde lo mandaron a la cárcel, a trabajos forzados. Y no solamente la cárcel, fue la ruina. De estar en la cúspide, se desplomó por completo. Qué cambio de vida tan tremendo. Cuando llevaba 2 años y medio en la cárcel, él entró en la cárcel en 1895, en febrero o marzo, principio del año 1897, él le escribe una carta a Douglas. Nunca la había escrito hasta ahora, desde la cárcel, y le escribe una carta. La carta es una carta que hoy la tenéis a vuestra disposición en un libro que tiene como título De Profundis, y tiene 110 páginas. En aquellos tiempos, cuando se escribían cartas, y no tiene desperdicio, porque es una carta, en primer lugar, de perdón. Él perdona a Douglas. Y junto con el perdón, el agradecimiento. Lo agradecido que él está, que gracias a su traición y al destrozo que le ha provocado en su vida, lo que San Juan de la Cruz llamaría la noche oscura, eso lo ha transformado. Que ahora él ve la vida de verdad. De hecho, él se hizo una persona enormemente seguidora de Jesús de Nazaret, transformó su vida por completo. Pocos meses después de esta carta lo pusieron en libertad, cumplió ya la condena. Él tuvo que irse de Inglaterra, porque allí estaba proscrito socialmente, se fue a París y murió en el año 1900, si mi memoria no falla, en la más absoluta indigencia, totalmente pobre y pobre de solemnidad, ¿no? Pero realizado y feliz. Y en la carta, fijaros la metáfora que le expone a Douglas, porque es una metáfora preciosa. Dice Douglas, antes de que me traicionaras, yo veía el jardín de la vida como un jardín, y creía que ese jardín de la vida solo tenía frutos para ser saboreados en el lado soleado del jardín. Tú me has enseñado que en el jardín hay un lado sombrío, pero que en ese lado sombrío del jardín de la vida también hay frutos que merecen ser saboreados, y que los frutos del lado sombrío del jardín de la vida nos transforman muchos más que los frutos del lado soleado del jardín. Si no hubiera sido por ti, jamás hubiera saboreado los frutos del lado sombrío del jardín de la vida. Y eso me ha transformado. No sé el tiempo que me queda por delante, pero estoy transformado y realizado. Ahora sí comprendo la vida, ahora sí cuál es mi sitio en el mundo, ahora ya he comprendido lo que antes, con tanta fama, con tanto éxito, no había comprendido. Esto es un ejemplo de noche oscura. El de la mamá y el papá que os comentaba anteriormente con el hijo fallecido es un ejemplo de noche oscura, y los hay así. Esto no significa que sea imprescindible la noche oscura para avanzar. Hay personas, no le pasó a Oscar Wilde, pero hay personas que avanzan desde el éxito, ¿eh? También las conozco. Por aquí, por la Costa del Sol, hay más de uno y de una que yo conozco personalmente. Personas que han llegado personal y profesionalmente a todo lo que querían llegar. Y que cuando están aquí, hay algo en su interior que le dice con claridad, pues esto no es. Esto con lo que he estado detrás años y años persiguiendo el triunfo, la riqueza, el éxito,
personal, familiar, profesional. Esto no es. Y cortan y empiezan una vida nueva. A veces lo que produce el corte no es una noche oscura, sino que es un éxito, una situación, entre comillas, de éxito. Pero lo cierto, amigos y amigas, es que las noches oscuras tienen un papel muy importante en la vida. Y lo que estamos viviendo colectivamente es una noche oscura. Como cada uno después lo gestione, puede haber diferencias. Pero en este contexto que estamos desarrollando, claro que esto es una noche oscura. Ese agua que no podemos beber, estos cielos contaminados, las distorsiones electromagnéticas, tanto ajetreo para algo tan sencillo como sobrevivir. En un mundo donde lo que prima en todo es la escasez, donde una minoría ínfima tiene lo que es de todos y todos los demás tenemos que estar ingeniando cómo nos arreglamos para tener unos ingresos que nos permitan cubrir las necesidades básicas. Tanta hambre, tanta enfermedad, tanta injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Son noches oscuras que estamos viviendo colectivamente. Fijaros, por tanto, para dar otro pasito, que la conciencia, y esto es muy importante, cuando hablamos de avanzar en conciencia, evolucionar en conciencia, daros cuenta que la conciencia es como un tren. ¿Cómo avanzan los trenes? Sobre dos raíles. ¿Cómo avanza la conciencia? Sobre dos raíles. Miraros a vosotros mismos y mirar la sociedad a partir de ahí. Avanzamos en conciencia por un raíl que podríamos llamar utópico y un raíl que podríamos llamar distópico. En nuestra vida lo distópico, ¿qué es? Las noches oscuras que se nos presentan en su amplio menú. Ese es el raíl en tu vida y en la mía, el raíl distópico del tren de la conciencia. Hombre, pero también en vuestra vida, con más o menos protagonismo, también hay otro raíl, que es el raíl de las cosas amorosas. Aquí están las cosas que te hacen tópico, aquí están las cosas que te abrazan y que te apoyan de verdad. Pero fíjate, mira por dónde, tanto lo uno como lo otro te ayudan a avanzar. Yo me he dado cuenta que mi vida es como si fuera un autobús, donde están subiéndose y bajando gente continuamente. Ahora habéis subido todos vosotros. Vamos casi en overbooking. Y veo que la gente sube y veo que la gente se baja. Hace tiempo que me di cuenta que no hay nadie que se suba al autobús de mi vida que no tenga un porqué y un para qué. Todos, absolutamente. Todos contribuyen a que el autobús siga avanzando, entendiendo como autobús mi evolución y mi evolución en conciencia. He aprendido también que hay gente que se sube al autobús y la aportación que tienen es pequeñita. Siempre es valiosa. He comprobado también que hay gente que se sube al autobús y que lo que hacen es apoyarme desde el abrazo, desde el ánimo, desde el cariño. Pero también he aprendido que hay gente que se sube al autobús a hacerme la puñeta. Pero me he dado cuenta que si se suben al autobús también me están ayudando. Quizás no sea su intención, pero al subirse al autobús, aunque me hagan la puñeta, también me están ayudando. Y le estoy muy agradecido. Eso sí, amigos y amigas, cuando tenemos a alguien en el autobús de nuestra vida que nos está haciendo la puñeta, y nos sigue haciendo la puñeta, y nos sigue haciendo la puñeta, y nos sigue haciendo la puñeta, cuando hayamos captado el mensaje, vamos a bajarlo del autobús. Mientras que no te hayas dado cuenta que te está haciendo un favor, no. Pero ya cuando lo hayas integrado, que esta persona a través de, yo qué sé, de lo que te dice, de lo que te hace, realmente te está ayudando para que des pasos hacia adelante, una vez que ya lo has comprendido, hay que decirle, oye, bájate del autobús. Y si no se quiere bajar, lo que sí hacemos es que lo ponemos en el lado más distante del autobús del que estemos nosotros. Tampoco tenemos que ser masoquistas, ¿vale? Pero es muy importante, antes de ese distanciamiento, extraer jugo. Y si extraemos jugo, lo apartaremos porque esa persona es un incordio, pero con agradecimiento, no con ira, no con resentimiento. Gracias por los servicios prestados,
pero ya me has prestado los servicios, así que ya sigue prestándole servicios a otros, que a mí ya me has prestado lo suficiente. Digo esto porque esto es la vida misma. Y la vida, insisto, es un autobús donde yo ahora me he subido a vuestro autobús, en el autobús de cada uno de vosotros, vosotros en el mío. Hay gente que se sube y que no se baja, no sé, como se suba un hijo o una hija, porque tienes un hijo o una hija, pues el hijo o la hija no se bajan ya nunca del autobús de tu hijo. Puede ser que tengan más o menos protagonismo, pero siempre van a ser tu hijo y tu hija, siempre van a estar en el autobús. Quizá no necesiten lo mismo dependiendo de la edad, pero van a estar siempre en tu autobús, ¿no? Pero lo cierto es que cuando miramos la consciencia nos podemos dar cuenta, la vuestra y la mía, que tanto el raíl de lo positivo, lo cariñoso, el abrazo, lo amoroso, etcétera, etcétera, ayuda. Y ayuda también todo lo contrario, lo distópico, la noche oscura. Por eso digo que el tren de la consciencia, que la consciencia es como un tren que avanza sobre dos raíles. Y también es importante que recordemos, para comprender mejor lo que está ocurriendo, lo que sucede con las células. He hablado de que los sabios y sabias tienen conocimiento de los ciclos. Hoy esta sociedad tiene mucha información sobre muchas cosas. Cosa distinta es que la transformemos en sabiduría. Quizás tenemos más información que nunca y a lo mejor andamos más cortos de sabiduría también que nunca. Hoy tenemos mucha información y, por ejemplo, conocemos lo que sucede en el mundo celular. Sabemos que las células se están regenerando continuamente. En nuestro organismo, las células se están regenerando continuamente. Y en la vida que nos rodea, las células se están regenerando continuamente. Y sabemos perfectamente lo que ocurre en el interior de una célula. Fijaros, sabemos que una célula nace, se desarrolla y hay un momento determinado, a la mosca le está encantando la conferencia, hay un momento determinado en el que la célula muere para que nazca una nueva célula. Es decir, realmente no muere, se regenera. Podemos verlo como que muere para volver a nacer. Muere la vieja célula y nace la nueva célula. Por yemación, por mitosis, hay distintos procedimientos, la célula vieja muere y nace la nueva. Hoy sabemos lo que ocurre dentro de la célula vieja antes de que nazca la nueva. Sabemos científicamente. ¿Qué ocurre dentro de una célula que nació, que ha cumplido su papel y que ya lo que procede es que dé paso a la nueva? Que la célula está como anquilosada. Ya ha dado lo que tenía que dar, ya ha dado todo lo que tenía que aportar y está anquilosándose. Y dentro de esa célula, que por tanto la denominamos vieja, hay dos tipos de fuerzas. Están las fuerzas creativas que van tomando, valga la redundancia, van tomando fuerza en la célula y cuando esas fuerzas creativas tienen la suficiente fuerza, ¡plaf!, sale ya la nueva célula y muere la que ya estaba vieja. Pero es que junto con esas fuerzas creativas, evolutivas, en el seno de la célula, también hay otros componentes de la célula que en lugar de ser evolutivos y creativos, son involutivos, es decir, que se resisten. Es curiosísimo que dentro de una célula que va a dar lugar a la nueva, haya elementos, componentes de esa célula que se resisten, que se anquilosan, que por los motivos que sean están a contracorriente, no quieren que lo viejo muera, por las razones que sean. Y eso lo vemos en el mundo celular, amigos y amigas. Decían los antiguos, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ¿verdad? Miramos el mundo de las células, vamos a mirar la humanidad. ¿No le está pasando a la humanidad algo parecido? ¿No es la humanidad esta generación humana que decía Jesús, una célula que nació, que ha aportado lo que tenía que aportar, pero que la distopía en la que estamos metidos es una señal de que ya está anquilosada, de que ya no puede dar más de sí? Es el momento de que surja lo nuevo. Y a partir de ahí, en esta célula que es la humanidad, es perfectamente visible que hay fuerzas creativas y evolutivas de hombres y de mujeres en todo el mundo que están poniendo su granito de arena por su forma de vida, por su práctica de vida, más consciente, más sensata, más amorosa,
más en simbiosis con los demás y con la vida, están poniendo su granito de arena para que surja la nueva humanidad, la nueva célula, y hay otras personas que no, que están ahí anquilosadas, ahí como temerosas, quizás porque mantienen unos privilegios, quizás porque no quieren que se rompa su hábitat de confort, y están ahí, estreñidas, a las que yo hacía referencia anteriormente. Es curioso porque si vemos el mundo celular y lo aplicamos a lo que está pasando en la humanidad, o lo que está pasando en la humanidad lo llevamos al mundo celular, vemos que hay una analogía enorme. Con lo que el tren de la consciencia y lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las células, este ejemplo de las células es muy interesante para que nuestra mente se abra y entendamos mucho mejor lo que son los ciclos, lo que es el porqué y el para qué de las cosas. Y además, siempre se nos ha dicho, amigos y amigas, que cuando llegara este momento, el momento del anquilosamiento de lo viejo y la presión cada vez mayor para que surja lo nuevo, cuando llegara este momento, viviríamos la sala de los espejos. La sala de los espejos es una denominación que viene de las culturas espirituales mesoamericanas, la usaron mucho los mayas, por ejemplo, y nos dicen que en el momento de transición a la nueva humanidad se produciría la sala de los espejos, que lo que significa es que todo estará a la vista. Todo estará a la vista. Y cuando dicen y digo todo, es todo, lo social y lo personal. Antes hablaba del ejemplo de las armas de destrucción masiva, pero podía poner 1000 ejemplos más. ¿No os dais cuenta que de lo que está pasando en el mundo cada vez es más obvio? Que, claro, no ve el que no quiera ver, pero a poco que quieras ver, es que el escaparate es inmenso. El escaparate es inmenso. Yo el otro día no daba crédito, de verdad no daba crédito, cuando leía una noticia que verifiqué que no era falsa, de hecho ha estado en muchos medios de comunicación, donde en una comisión que ha creado la Comisión Europea hacían una especie de declaraciones responsables de corporaciones farmacéuticas que son las que han creado esto que hemos llamado para que no haya problema con el vídeo, los pinchazos, ¿no? Los pinchazos. Y el máximo responsable de una de las grandes corporaciones que más chismes de esto de pinchazo ha vendido, se negó a ir porque decía que el contrato que había hecho en la venta de los pinchazos a la Comisión Europea había una cláusula de confidencialidad y que él, por tanto, legalmente no estaba obligado a ir. Pero tuvo la deferencia de mandar a un segundo nivel de la corporación farmacéutica, una señora. Bueno, imaginaros, yo soy segundo nivel de la corporación farmacéutica. El gran jefe me dice que vaya a la Comisión Europea a hablar en su lugar. ¿Os imagináis que yo cuando vaya a la Comisión Europea lo que voy a decir no lo tengo súper sabido, súper escrito y súper pensado? Es decir, que no se me van a escapar cosas que no tenga previsto decir. Todavía al gran jefe, como es gran jefe, le podía haber dado a lo mejor por decir alguna cosa, pero un segundo o una segunda que vaya allí dice exactamente lo que corresponde. Bueno, es que si no está en la calle al minuto siguiente. Bueno, pues esta persona, sin el más mínimo problema, habla de que con relación a esto que llamamos los pinchazos, esas corporaciones no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre los efectos que puedan causar, porque siempre han mantenido, siempre lo han dicho y nunca lo han ocultado, que se pusieron, es decir, se lanzaron, se difundieron, se utilizaron sin haberlas podido probar, que no hubo tiempo de prueba y que por tanto se basaban en hipótesis que claro, ahora puede ser que sea así o que sea no, pero que ellos como empresa no tienen responsabilidad porque nunca lo ocultaron a las autoridades. No tenemos tiempo para saber si esto que decimos que sirve, realmente sirve o no sirve. Y no tenemos tiempo para saber si esto tiene efectos secundarios, porque hay tanta prisa que tenemos que lanzarlo ya. Y lo hemos lanzado sin saber nada al respecto. Pero eso lo sabéis ustedes, le dice a los miembros de la Comisión Europea. Eso erais conocedores, no nos podéis ahora echar la culpa a nosotros porque nosotros desde siempre os lo hemos dicho. Bueno, esto más o menos lo podíamos intuir todos, ¿verdad?
Oye, pero que se ha dicho con claridad, y no en una esquina de no sé dónde, sino en plena sesión de una comisión de la Comisión Europea, es espectacular, ¿verdad? Estos son ejemplos de la sala de los espejos, de que todo está a la vista. Hombre, eso sí, si tú prefieres no ver, es otra cosa. Y yo respeto, no comparto, pero respeto a las personas que no quieren ver. Prefieren mantenerse en su hábitat de confort. No quieren que su sistema de referencia se le venga abajo porque le obliga a preguntarse cosas, a plantearse cosas, que es que no quieren preguntarse ni plantearse. Andrés, que es psicólogo, sabe que en psicología esto se llama la mentira existencial, el hábitat de mentira existencial. Y esto es la sala de los espejos, amigos y amigas, en el que estamos metidos, la sala de los espejos. Voy abreviando para entrar en el tramo final. Fijaros que hemos hablado de que todo tiene su sentido profundo. Hemos compartido que desde el punto de vista de la situación en la que estamos viviendo una profunda distopía. Hemos compartido igualmente que esto estaba anunciado por los que saben cómo funcionan los ciclos. Hemos hecho referencia en ese sentido a una serie de ejemplos que nos han llevado a través de la rana hervida, hemos hablado de la noche oscura, del tren de la consciencia, de la célula, de la sala de los espejos, y todo esto finalmente termina en algo: el que hacemos. El que hacemos. El que hacemos es tan sencillo que nuestra mente no lo entiende. Es decir, cuando se habla del qué hacer ante lo que está ocurriendo, la gente lo que quiere es que se le diga algo muy complejo. Y como tú lo digas, no, si esto es muy sencillo, es esto. No se lo creen. Es como si me preguntarais dónde está, donde estoy alojado lo tengo al lado, así que es el único de los pocos sitios así que tengo en la memoria de esta zona. El bar que se llama Las Yucas, que está ahí a unos pocos kilómetros. El bar Las Yucas. Está en la propia Nacional, a la derecha. Bien. Y es como si el bar La Yuca está ahí, que salís y en coche son 10 minutos y andando me imagino que 20 o 30 minutos, pero si yo os digo que está ahí al lado, no me creéis. Y yo os digo, el bar Las Yucas. Bueno, el bar Las Yucas. Esto es muy complejo, ¿eh? Mira, tenéis que ir a Málaga. En Málaga hay un aeropuerto magnífico y coger un avión que os lleve a Londres. Desde Londres, allí hacéis escala y tenéis que coger otro avión que os lleve a Anchorage, en Alaska. En Alaska tenéis que estar 15 días. Tenéis que hacer ahí unas prácticas de aclimatación al frío, tenéis que estar en el mayor silencio posible, en fin, todo el rollo que yo quiera alargar. Cuando hayáis terminado en Alaska, estaréis preparados para coger aviones e iros al Himalaya. Tenéis que ir al Tíbet. Y es muy importante que en el Tíbet estéis por lo menos un mes. Ir a Katmandú, buscar a monjes tibetanos, e intentar, por favor, que os acojan en algunos centros de enseñanza y de sabiduría que tienen. Podría seguir y seguir y seguir. Y podría seguir, y no tenemos tiempo. Habrán pasado 2 años y medio, habría estado en no sé cuántas partes del mundo, y entonces sí, entonces coger otra vez el avión, veniros al aeropuerto de Málaga, venir a Benalmádena y la Nacional Antigua, kilómetros no sé cuánto, podéis acceder a Las Yucas. Entonces la gente dice, gracias maestro, gracias maestro. En cambio, si directamente te dicen, no, pues está ahí, a la vuelta de la esquina, la gente dice, valiente maestro este. ¿Es así o no? Porque la mente funciona así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amigos y amigas? Mañana lo desarrollaremos con práctica de vida, jugaremos un poquito a lo de a bajar un poco más al terreno, ¿vale? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Recordáis lo que decía Machado de sí mismo? Soy un hombre bueno en el buen sentido de la palabra. Ya está. Tan difíciles. Tan difíciles. Soy un hombre bueno en el buen sentido de la palabra. Tan difícil es entender lo que es ser buena persona. Tan difícil es. Tan difícil es entender que en este huracán de magnitud aceleradamente creciente lo que tenemos que ponernos es en nuestro centro. Que no nos saquen de él.
Tan difícil es percibir que no se trata de estar todo el día como una veleta en función de lo que venga de fuera, sino que nos afiancemos en lo que somos. Busquemos dentro de nosotros mismos lo que realmente somos e intentamos vivir en nuestro día a día en coherencia con eso que somos. ¿De verdad tan difícil es ser buena persona? ¿Tan difícil es ir dejando a un lado, en la medida de lo posible, porque no somos perfectos, tanto egoísmo, tanto egocentrismo? ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es no caer en las redes del miedo? ¿Tan difícil es no caer en las redes del enfriamiento en el que nos quieren meter? Alejados, distantes, recelosos. ¿Tan difícil es ser cálido con la persona que tenemos delante? ¿Tan difícil es la sonrisa? ¿Tan difícil es la mano tendida? ¿Tan difícil es ser buena persona, amigos y amigas? En el taller de mañana vamos a hablar de 26 prácticas. Vamos a hablar de prácticas desde el punto de vista material. Vamos a hablar de prácticas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental. Prácticas de vida, perfecto. Prácticas incluso de discernimiento, para bajar más al terreno. Pero os adelanto, y con esto concluyo, cerrando el círculo de lo que he abierto hace hora y media aproximadamente, lo que os comparto es que finalmente el quid de la cuestión está en ponernos en nuestro centro. Del huracán no hay que huir, no hay que huir del huracán. Lo que tenemos que hacer es ponernos en el centro del huracán. En el centro de un tifón, tener en cuenta que en el centro de un tifón no hay viento. La temperatura es cálida y el cielo está despejado, pero en el centro del tifón. Tan difícil es ser coherentes con aquello que estamos ya sintiendo en consciencia, porque lo estamos sintiendo, pero nos falta integrarlo y ponerlo en nuestra práctica diaria. Pero yo creo que la lección, lo que tenemos que hacer, lo tenemos ya meridianamente claro. Ser buena persona, llevar la mano tendida, tener una sonrisa para los demás, el no originar daño ni a los seres humanos ni a la vida, reverenciar la vida, ir teniendo una comprensión de la vida cada vez más completa desde la confianza, y desde esa confianza no permitir que el miedo nos atenace, no permitir que veamos a los demás como contagiadores, como enemigos, con recelo, con distancia, no dejarnos encadenar por la frialdad de las tecnologías, que están muy bien, pero están muy bien para ser usadas correctamente, no para que nos metamos en sus arenas movedizas. ¿Tan difícil es todo esto? Lo cierto es que esta célula ha cumplido su función. Y os adelanto que por todo lo que nos dijeron los sabios y sabias se puede afirmar que lo nuevo está ya aquí. Y que en estos momentos hay fuerzas creativas suficientes en la célula humana para crear la nueva humanidad. Las hay ya en estos momentos. Es decir, no es que estemos a la espera de que en la célula humana haya fuerzas creativas necesarias, suficientes, para que aparezca lo nuevo. Ya hay esas fuerzas. Estamos como una especie de prórroga, y la prórroga tiene como único objetivo que más ranas brinquen. Es el único objetivo de la prórroga. Hay muchas ranas que ya hemos o estamos brincando, y hay un compás de espera para ver si hay más ranas todavía que brincan. Nuestra alma está siendo muy generosa, vuestra alma y la mía está siendo muy generosa, porque lo nuevo podía plasmarse ya, y no se plasma todavía con la finalidad de que más ranas den el salto y seamos cuanto más mejor en esa nueva humanidad. Y si nosotros estamos siendo generosos, la Madre Tierra está siendo generosísima. Los reinos de la naturaleza, a los que estamos masacrando de una forma tan salvaje, están siendo de una enorme generosidad. Y en estos momentos lo que nos corresponde es tomar protagonismo como semillas de la nueva humanidad, construir esa nueva casa a la que hacía referencia anteriormente, y eso es una práctica de vida sencilla, una práctica de vida que no caiga en el estreñimiento, que no nos confundan con el consumismo, que no nos confundan con que lo importante es tener, retener, acumular. Yo no voy a discutir que se necesite un colchoncito, ya lo he hablado en muchas charlas. Admito pulpo como animal de compañía. Venga, vale, se necesita un colchoncito. Pero oye, un colchoncito,
que ya nos conocemos, que cuando tienes el colchoncito dices, no, este no es suficiente, quiero uno mayor. No dejes que entres en esta dinámica de retener, de acumular, de poseer, de necesito mucho, lo mucho que necesito, lo necesito mucho, tanto consumismo, un comportamiento por la vida de ir agrediendo a la gente. No agredamos a la gente, no compitamos, no queramos imponer nuestros criterios a las personas. Decimos lo que pensamos, ya está, como mucho lo repetimos otra vez, ya está. Pero si la otra persona piensa A, si la otra persona no quiere ver, allá la otra persona, hay que respetarla. Eso también nos engrandece a nosotros, el respeto a los que no ven o a los que no quieren ver. Ese respeto, ese cariño, ese amor, eso te engrandece a ti, eso aporta aceite a la lámpara de tu alma. Así que, amigos y amigas, estamos en un momento precioso. Cuando hablamos de tanta distopía nos podemos al final caer como una especie también de arena movediza de tristeza, pero no es el caso. Estamos en el parto, para que lo entendamos más claramente. En los partos hay removimientos, forma parte del proceso. Y la mamá vive los removimientos del parto con alegría y con esperanza porque sabe que es el anuncio de lo nuevo. Vivamos nosotros también todos estos acontecimientos con esa alegría y con esa esperanza sabiendo que es el anuncio de lo nuevo. Y vamos además a contribuir, vamos a ser semillas activas con nuestra vida, con nuestra práctica de vida de esa nueva humanidad que para definirla perfecta y ejemplarmente va a ser una humanidad más humana. Una humanidad más humana. Muchísimas gracias.